Atención a la última hora porque se ha liado fuerte esta mañana con una portada que tiene que ver en este caso con Froilán, y por ahí también hay una historia con Victoria Federica bastante fuerte que ha puesto de nuevo en alerta a la familia real y por supuesto a sus padres Jaime de Marichalar y la infanta Elena. Froilán al parecer estaría flirteando con una famosa. En este caso la conocemos de MasterChef, pero también la conocemos de Supervivientes. De MasterChef pasó con imagen bastante blanquita, tuvo una relación con el ganador de esa edición, que ahora es un empresario. Y bueno, pues nada, Froilán se ha fijado en una televisiva, Miri, que participó también en la anterior edición de Supervivientes. La verdad es que a todos ha sorprendido esto. Ella estuvo con Jorge Brazález, ha estado también con otros influencers y sinceramente con el que menos en principio la veríamos sería con Froilán. Bien, hay varias cosas aquí que yo creo que han sentado mal. ¿Ha sido Froilán víctima de una trampa? Pues no lo sabemos, pero sí hay polémica también porque se encuentra ahora a caballo entre Madrid, Ibiza y Marbella. Se está pegando el verano de su vida, un verano, por cierto, valorado por algunos medios en más de 80.000 euros y no hemos terminado. Bueno, Miri ahora es influencer, ha sacado su propio libro, en este caso de recetas, relacionado con MasterChef, es amiga de Anita Matamoros, la hija de Kiko Matamoros, y bueno, pues hasta es posible que participe en la próxima edición de Supervivientes All Stars, y bueno, la coña es un poco que hasta podría ser su defensor Froilán. Las únicas imágenes que se ven en la portada son las de Froilán en bañador, abrazándose con Miri. No hay ningún beso, no hay ninguna muestra de afecto que haga pensar que los dos están juntos o que mantienen una relación. Esa es la verdad, pero personalmente creo que aquí hay algo más. Jaime de Marichalar es como que sí promociona a su hija Victoria Federica, pero la relación con su hijo no es tan cercana, o al menos eso dicen. Froilán pillado intimando con la influencer Miri Pérez Cabrero, nuevo amor a la vista. En el interior de la revista hay más imágenes sobre este flirteo. Defienden ellos que son amigos, bueno, que van a decir, y que seguramente pues han cogido esa foto donde justamente se abrazan. Pero que bueno, hay por ahí voces que dicen que hay muy buen rollo, demasiado buen rollo, y que esto podría ser más que un amor de verano que se nos ha estado escapando. Victoria Federica ha roto por su parte con Borja Moreno, otro medio influencer, influencer cayetano, lo llaman algunos medios. Y lo cierto es que, a ver, yo esto en principio lo veo normal. Lo que pasa es que tanto Froilán más Victoria Federica se han lanzado un poco a este mundo del famoseo, y evidentemente pues esto no sienta bien a Casa Real, tantísima exposición. ¿Se les está cuidando? Sí, por parte de Antena 3, que ha sido los programas donde ha participado Victoria Federica. Se le ha cuidado tanto en El Hormiguero como en El Desafío. Y hay uno próximo en el que va a acudir con una amiga influencer. Es el programa de Joaquín de las parejas. Que no, bueno, es un programa que para mí no tiene mucho sentido. Te hacen 4 preguntas, jaja, jiji. No es de entrevistas, no es concurso. Es una cosa rarísima, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que Victoria Federica está ganando bastante dinero. Se dice que su sueldo mensual, ella no tiene un sueldo exactamente, pero bueno, por todas las cosas que hace, cobraría como unos 18.000 euros en este sentido. Ha llamado bastante la atención. 18.000 euros al mes es una cifra bastante fuerte. Hay quien va más allá y dicen que hasta no podría pasar por los cauces de la Hacienda Pública Española, porque
realizaría desde fuera... No, perdón, esto no es el sueldo de Victoria Federica. Esto se refiere a la asignación de Juan Carlos. Esta asignación que le da a los nietos y que son 10.000 euros al mes más. Y dicen eso, que a lo mejor no pasa por los cauces de la Hacienda Pública Española, ya que se realizan desde fuera del país y que lo hacen más discreto y difícil de rastrear. Ya os digo yo que no. O sea, eso está... Vamos... Si no ha metido mano Hacienda, ha metido mano Felipe, porque con eso otra cosa no. Pero ese tema yo creo que lo llevan bastante bien. La imagen de Victoria Federica, pues nada, se asocia ahora a un estilo de vida exclusivo, no al alcance de todos, un ritmo frenético que sostiene gracias a sus ingresos como influencer, pero también a la asignación de su abuelo. Según Juan Carlos, dijo que este gasto no era un lujo, sino una inversión familiar y que su papel de patriarca no termina en los lazos afectivos, sino que también se extiende a la seguridad económica de los suyos. Si alguien se lo pregunta, evidentemente ni Leonor ni Sofía reciben asignación del abuelo. Bueno, a ver, aquí es un poco el tema de siempre, el tema de los padres. Jaime de Marichalar, Infanta Elena. Jaime de Marichalar siempre se ha dicho que lleva la carrera de Victoria Federica en cuanto a todo lo que tiene que ver con la moda, con los reportajes, pero no el tema de televisión. Yo sé quién está detrás de ella en lo de los temas de televisión y bueno, se han puesto condiciones leoninas en este sentido para cuidar lo máximo que se puede a Victoria Federica. Pero igualmente, desde Zarzuela, ergo Leticia y Felipe, pues este tipo de cosas no gustan. Y yo lo entiendo que no gusten. O sea, pueden participar, sí, por ejemplo, yo creo que ahora, por ejemplo, María Zurita, ¿no? La prima de Felipe, va a participar en un reality de decoración en televisión española junto a Antonia Delate y yo creo que ahí no va a haber ningún tipo de problema. Pero el asunto de Victoria Federica es que es muy joven, no tiene estudios conocidos. Creo que los dejó. Siempre se nos había vendido como que era la lista de la familia y no, parece que no. Se quedaron ahí los estudios un poco por el tintero, por dedicarse a esta profesión de la moda y de todo esto. Por su parte, Froilán pues tampoco ha estudiado. Nos lo están poniendo como el gran trabajador que está ascendiendo en Abu Dhabi junto a su abuelo y que cada vez accede a mayores puestos de responsabilidad. Pero yo lo veo con un ritmo frenético de viajes y sobre todo de fiesta. Y bueno, yo no me voy a meter en lo que es la rumorología de Madrid. Elena más o menos está contenta con lo que hace Victoria Federica. No se mete en ningún fregado que pueda, pues eso, poner en jaque un poco a su familia. Y Jaime de Marichalar pues no está tan contento con toda esta aventura del nieto y el abuelo en Abu Dhabi. Eso es Vox Populi. Pero bueno, Elena está por ahí un poco pispeando. Esto es un poco la situación que hay. De Leticia y Felipe, pues mira, les gustaría que tuvieran sus estudios, que trabajasen, que tuvieran un perfil más bajo. Yo creo que absolutamente todos. Es muy difícil. Pero bueno, yo creo que también un poco gracias a ellos, desgraciadamente en este sentido, pues los primos o nietos Urdangarín ya son otra cosa. Ellos no tienen profesiones públicas, pero se habla de ellos como Froilán y Victoria Federica. Entonces, afectar afecta a la corona en ese sentido tanta exposición pública. Vamos a ver, yo creo que la temporada televisiva de Victoria Federica no ha terminado. En septiembre la vamos a ver, ya digo, en un programa en prime time con una amiga suya, influencer, en el programa de Joaquín y su mujer en Antena 3. Y bueno, sí, que la chica es muy educada, que la chica no se pasa de frenada. Pero yo entiendo un poco la preocupación y en este sentido, sobre todo el asunto de Froilán. Porque si yo personalmente no veo a Miri con ganas de salir a los medios y tal. Pero bueno, todo puede ser. Ahora mismo se barajan todas las teorías, entre ellas de que esto habría sido una trampa de Miri para cazar, para pescar a Froilán. Vamos a ver un poco qué pasa, pero vamos, ya os digo yo que Jaime de Marichalar tiene cabreo morrocotudo
la infanta Elena será finalmente un poco la que se lleve los perros, o sea, la bronca por parte de su ex y por parte de Leticia y Felipe. Y los otros están contentos. Es así, la verdad. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo y gracias por estar ahí.